Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ya algo tarde, pues me tardé mucho en volverlo a subir, pero pues vamos a hablar hoy de un tema ya enfocado en en este último bloque, un tema ya más, algo más como clínico, por así decirlo, que es el tema de las hipersensibilidades, ¿ok? Este tema pues es un tema muy, pues está un poco tranquilo, simplemente es entender como rápidamente un poco sobre su fisiopatología y qué células participan, o sea, no va a ser algo tan extenso. Entonces, pues vamos a comenzar con esto. ¿Qué es la hipersensibilidad? Primero, como nada, vamos a tener que definir qué es la respuesta de hipersensibilidad. Bueno, pues la respuesta de hipersensibilidad como tal va a ser una respuesta que va a ser de tipo exagerada. O sea, vamos a ponerlo aquí como exa, para que tampoco escriba tanto porque estoy con mi mouse. Exagerada. Va a ser una respuesta exagerada como tal de lo que sería nuestro sistema inmune. O sea, entonces no van a actuar de la misma manera. Una respuesta normal del sistema inmune, pues sería nada más como pues algo tranquilito, ¿no? Pero cuando ya es una respuesta exagerada, es cuando empiezan a secretar como tal, por ejemplo, más citocinas o también más citotoxinas. Entonces, todo este tipo de respuestas exageradas van a ser las reacciones de hipersensibilidad. Pero aquí lo que las caracteriza es que están presentes nada más en individuos que tengan cierta susceptibilidad aumentada a ciertos antígenos. Ajá, por ejemplo, no sé, podemos poner este antígeno, este es un antígeno, ¿no? Digamos, aquí está un antígeno. Este antígeno en una persona normal puede tener una susceptibilidad pues normal, ¿no? Simplemente lo ven y el sistema inmune de este pues no genera respuesta, por lo tanto se queda así. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber acá otro individuo que tiene la susceptibilidad aumentada a este tipo de antígeno, sea lo que sea cualquier cosa externa o inclusive cosas internas. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí sí se puede llegar a generar una respuesta y entonces esto puede llegar a generarnos daño en el individuo. Entonces, esta es la parte o lo que caracteriza una respuesta de hipersensibilidad. Simplemente va a estar aumentada en con ciertas personas a ciertos antígenos como tal, externos, no importa, externos puede ser, o puede ser algo propio, como lo podría ser una célula del cuerpo. Ajá, una célula, pues entonces, obviamente aquí pues ya influye la autoinmunidad también, que entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces puede ser algo externo o algo interno, ¿no? ¿Qué podemos hablar de externo? Pues de externo podemos decir que podría ser, no sé, muchos virus, bacterias, eso es algo externo, ¿no? También, por ejemplo, cosas ambientales como el polen, todo esto. Pero lo vamos a ir viendo conforme veamos cada uno de los tipos de hipersensibilidad que a continuación vienen. Bueno, los tipos. Como tal, bueno, antes de hablar de los tipos, hay que recordar nada más que simplemente aquí, en estas reacciones de hipersensibilidad, vamos a encontrar lo que sería una pérdida de lo que sería el control de ciertos mecanismos comúnmente usados. Por ejemplo, puede haber una pérdida del control de lo que sería la inflamación, de lo que sería el complemento, de lo que sería también, por ejemplo, la fagocitosis. Entonces, todos estos que están comúnmente en un control, aquí pues se van a encontrar desregulados, ajá. Entonces, obviamente, esta desregulación, ajá, vamos a poner así, desregulados. Este, esta desregulación de lo que serían este tipo de mecanismos se van a dar, ¿por qué? Porque obviamente influyen varias células, pueden influir, por ejemplo, lo que serían los linfocitos T, así como también influyen lo que son los linfocitos B. Exclusivamente aquí podemos destacarlos. ¿Por qué? Porque los que más van a participar en esto van a ser los bonitos anticuerpos. Ajá, estos anticuerpos como la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M van a tener una enorme participación en varios mecanismos de esta. ¿Por qué? Porque estos son los que van a hacer que este tipo de mecanismos se vuelvan locos. Ajá. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que se vuelvan locos, pues obviamente vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces van a hacer que ese tipo de mecanismos se vuelvan así, que se vuelvan locos. Entonces, esto va a ser lo que nosotros le vamos a llamar un descontrol de lo que sería la respuesta o la regulación de la respuesta. Por ejemplo, tenemos a este antígeno. A este antígeno simplemente no se reacciona como tal. Por ejemplo, aquí va el anticuerpo y el anticuerpo va aquí feliz, pero no lo reconoce porque no tiene por qué reconocerlo, porque es algo que no genera una respuesta como tal o es simplemente una célula de nuestro cuerpo. Pero en las reacciones de hipersensibilidad, este anticuerpo se va a unir aquí. Entonces puede llegar a unirse y ¿qué va a pasar al unirse? Pues puede generar que un fagocito se lo coma, puede atraer al complemento, las proteínas del complemento para poder generar lisis de esta célula,
o también puede generarnos una respuesta inflamatoria exacerbada. Ajá. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que pasa. Obviamente también podríamos hablar de que este tipo de reacciones de hipersensibilidad, este anticuerpo se une a su antígeno correspondiente, pero esto no se elimina, entonces esto como tal nos puede generar problemas cuando se van a exponer a diversas partes de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, esto es como lo importante de las reacciones de hipersensibilidad a grandes rasgos. ¿Cómo podemos nosotros, pues definir o bueno, dividir más que nada las reacciones de hipersensibilidad? Fácil. Las reacciones de hipersensibilidad van a ser de 4 tipos. Déjenme termino de borrar esto, que no quiero borrar todo el lienzo porque ahí me salió bonita la parte de hipersensibilidad. Entonces, déjenme borrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues las reacciones de hipersensibilidad se van a dividir en 4 tipos. Vamos a hablar a grandes rasgos de cada uno. La tipo 1. La tipo 1 es la más común, la que nosotros conocemos como una alergia. Ajá. La que nos pasa, por ejemplo, cuando nos comemos unos mariscos y a algunas personas se les cierra la garganta, como se dice comúnmente. Esa es la alergia. Ajá, entonces, como tal, esta como tal es la alergia o la podemos llamar como una atopia. Ajá, atopia. Ven cómo escuchan mi tecladito, ¿no? Por lo mismo de que estoy ocupando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, aquí que van a predominar, ciertas inmunoglobulinas. En este caso, la que predomina es la inmunoglobulina de tipo E, que esta, como ya lo habíamos mencionado, era una inmunoglobulina que tenía una participación enorme en lo que sería la activación de lo que eran los mastocitos. Ajá, activaban a todo este tipo de células que tenían granos, mastocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Aparte, la inmunoglobulina E, aparte de que participa, también vamos a tener la participación de un perfil de tipo TH2. Ajá, recordemos que el TH2, ¿qué hace? El TH2 es un perfil que nos va a ayudar a secretar lo que sería la interleucina 4, por ejemplo, o la interleucina 5, que son las que nos interesan ahorita. Obviamente también hay activación de macrófagos y está toda esta parte, pero aquí nos interesa como tal esto. La interleucina 4 como tal, recordemos que va directamente a actuar con un linfocito B. ¿Para qué? Para que se genere un cambio de isotipo de esta inmunoglobulina y que pase a una inmunoglobulina de tipo E. Ajá. Entonces, cuando ya haya una célula plasmática productora de anticuerpos, esta célula plasmática pueda directamente secretar inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E vaya directamente a la activación de lo que serían nuestros mastocitos. Mientras que la interleucina, perdón, de tipo 5 va a ayudar, por ejemplo, en el proceso de la hematopoiesis para poder activar a lo que son los eosinófilos. Los eosinófilos que tienen una importante participación en todo este tipo de respuestas, como sabemos, en las alergias. Entonces, esto como tal es en general todo lo que podemos decir de lo que es la parte de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, bueno, ahora tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. La reacción de hipersensibilidad de tipo 2, ¿qué es? Esta pues más que nada va a estar mediada por anticuerpos. Ajá, vamos a poner mediada por anticuerpos. ¿Qué anticuerpos predominan? Nada más voy a poner las letras. Predominan la G, por si me quedan feas, y la M. Son las que van a predominar en este tipo de respuesta. La G y la M son las inmunoglobulinas que predominan. Y estas nos generan daño a ciertos órganos. Ajá. Entonces lo pueden hacer de 3 maneras. ¿Cómo lo pueden hacer? La primera la hacen por citotoxicidad. La segunda lo pueden hacer como tal por lo que sería un daño funcional. Entonces, son como tal los dos mecanismos que hacen. Perdón, solo son dos. Daño funcional y citotoxicidad. La citotoxicidad, pues lo sabemos que es cuando se pueden unir los anticuerpos a una célula y esto generaría la famosa citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que es lo que podemos ver cuando se estimula a una célula NK y la célula NK se une a este tipo de receptores ya, que es por CD16, recordemos que es el receptor de de factor de, perdón, CD16 es el receptor de lo que sería al que se une a la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas que se encuentran pegadas a un antígeno. Entonces, esto favorece que la célula NK libere su contenido y mate a la célula. Recordando un poco de la reacción de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esta es una. Y luego tenemos como tal lo que sería la unión a los receptores. Ajá. Entonces, por ejemplo, genera un daño funcional. Esto nos generaría
un daño funcional de lo que es nuestra célula. ¿Qué más puede haber? Obviamente, pues lo que son estas inmunoglobulinas, al momento de unirse, aquí digamos que son estas cosas azules, al momento de unirse a lo que sería la célula o la célula blanco o el antígeno al que se une, ¿qué pasa? No solamente puede generar citotoxicidad, también nos puede generar una opsonización. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega un fagocito y mira, se lo comió. Entonces, ese es otro mecanismo por el cual puede generarse también un daño, porque obviamente empieza a haber fagocitosis como tal. O el último, nos genera una activación del complemento. Entonces, ¿el complemento qué hace? El complemento pues genera al final pues, el complejo de ataque a membrana y simplemente se da una lisis de la célula, ¿ok? Entonces, como tal, eso es lo que nosotros podemos decir que sería la primera reacción de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 2. Ahora déjenme borro. Ay, pues lo siento mucho, pero ya me dio flojera. Voy a borrar todo. Ahora, tenemos como tal el tipo 3. La reacción de hipersensibilidad de tipo 3, esta está muy fácil. Esta simplemente va a estar hecha por un complejo inmune. ¿Qué es un complejo inmune? Pues recordamos un poco la estructura de nuestra inmunoglobulina. Recordamos que tienen las cadenas pesadas, las cadenas ligeras. La fracción, esta que es la fracción cristalizable, y estas como tal que son las uniones FAB, ¿no? Que son las dos FAB que tienen. Entonces, vamos a tener aquí lo que sería el epítopo y el parátopo, que entonces aquí es donde se va a unir nuestro antígeno y junto esta unión que hay de lo que es la parte FAB con lo que es se me fue el nombre, perdónenme, pero con alguna parte de lo que es el antígeno, ya sea por ejemplo un lipopolisacárido o con cualquier parte que tenga aquí el antígeno, esto como tal es a lo que le vamos a llamar un complejo inmune. Lo voy a poner CI. Entonces, estos complejos inmunes en situaciones normales son eliminados por fagocitosis, son eliminados en el vaso, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? En situaciones en las cuales hay una falla, pues estos complejos inmunes, simplemente, ¿qué va a pasar? Estos complejos inmunes se van a mantener. Entonces, este complejito inmune se mantiene y ¿qué hace? Pues se va a esconder a ciertos lugares. Por ejemplo, se puede esconder en vasos sanguíneos que son pequeñitos, como los capilares. Se puede esconder también, por ejemplo, en lo que son las articulaciones, por ejemplo, como se predomina en las de los deditos, en estas articulaciones, entonces se puede ir a vasos sanguíneos, se puede ir a articulaciones, o también se puede ir también a lo que sería déjenme ver si hay más colores, sí. Se puede ir a lo que sería, pues una disculpa que no parezca, pero se puede ir a lo que es el riñón. Ajá. Entonces, nos puede generar los tres síntomas típicos que tenemos en una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, que es la vasculitis, la artritis y la nefritis. Van. Así lo pueden ver y es como pueden identificar a cada una de las manifestaciones típicas. Que de hecho, una enfermedad característica, les voy adelantando que tiene estos tres síntomas, pues es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, esta como tal es la reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Luego tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 4. La reacción de hipersensibilidad, perdón, de tipo 4 es una reacción que va a ser de tipo tardía. Ajá. Tardía. Ajá. Entonces, en esta como tal, va a estar mediada más que nada por linfocitos T, de varios THs. Va a estar mediada por macrófagos y va a estar mediada por lo que serían también, pues, monocitos, ¿no? Pero que los monocitos pasan a macrófagos. Entonces, esta reacción tardía, pues obviamente también primero necesita una fase en la cual haya como un tipo de reconocimiento. Ajá, entonces vamos a poner aquí unos lentecitos, un reconocimiento. Y en la fase 2 ya haya como tal una buena respuesta, una activación buena, ¿no? Entonces, esta es la hipersensibilidad de tipo 4, que es la que denominamos tardía. Bueno, entonces, ahora es momento de que hablemos un poco sobre lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. Traigo aquí mis dibujitos por si me llegan a salir mal. Bueno, entonces, hablemos de la hipersensibilidad de tipo 1.
La hipersensibilidad de tipo uno, ¿qué hace? ¿O qué? Este es un fenómeno al que nosotros vamos a conocer como alergia. Prácticamente así lo podemos decir, alergia. Ajá. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como tal, la alergia, pues sabemos que es esta parte o es esta reacción en la cual pues hay como una cierta predisposición a generar respuesta a ciertos antígenos a los cuales ni casi la mayoría de las personas no generamos. Entonces, es aquí donde en alergia es donde entra la palabra alergeno, ¿no? Entonces, déjenme agarrar esto para hacer el dibujo que les decía. Sí. Entonces, ajá, lo que les digo. Lo que es la alergia, entonces, como tal, pues obviamente sabemos que es esta predisposición, ¿no? Entonces aquí tenemos el alergeno. Obviamente aquí influye este alergeno, porque si no, pues no hay respuesta, ¿no? ¿Qué es un alergeno? Pues al alergeno como tal es el que va a producir una respuesta inmune, ajá, nos va a producir una respuesta inmune en ciertos, pues, en ciertas personas, no en todos, como tal, son sustancias que para la mayoría de las personas están inocuas, pero para otras no. Entonces, si lo tomamos como un ejemplo con dibujitos de palito, podemos decir que aquí tenemos a dos personitas, ¿no? Tenemos a mis dos nombres. Tenemos a Luis y tenemos a Enrique. Entonces, ¿qué pasa? Luis y Enrique, ¿no? Vamos a poner ahora una comida, vamos a poner un pescadito. Entonces, cuando Luis se come este pescado, ¿qué pasa? Pues ya, digamos que el pescado lo digiere bien, no se genera ninguna respuesta, se induce como tal, podríamos hablar de tolerancia, ¿no? Si queremos. Pero entonces, esto como tal no le generó ninguna respuesta inmune, por lo tanto, es una respuesta buena, ¿no? Entonces, esto como tal, este individuo es susceptible a dicho antígeno, por así decirlo, o a dicha sustancia. Pero cuando Enrique se come este pescado, ¿qué hace? Empieza a activar mecanismos que lo llevan a una respuesta exagerada. Empieza a aumentar como tal la respuesta de tipo TH2. Ajá. Respuesta a la TH2, donde tenemos inmunoglobulina E. Entonces, a él le generó, por ejemplo, un choque anafiláctico y puede generarnos la muerte o simplemente complicaciones. Entonces, en este momento es cuando podemos decir que esta persona no era como tal era susceptible su sistema a generar respuesta a como tal. Entonces, es una respuesta que no es inocua para él, pero para él sí. O sea, entonces, esto es un alergeno, una sustancia, un antígeno, como lo quieran ver, que para la mayoría de las personas resulta inocua, no genera respuesta, simplemente se deja pasar. Pero para algunos va a ser una respuesta tan grave que incluso, pues entonces, nos puede llegar a ocasionar, pues, la muerte, ¿no? Entonces, pues esto es como tal lo que podemos hablar como alergia, alergeno, ¿no? Entonces, obviamente aquí nos falta una palabra. Decimos que es alergia o que es atopia, ¿no? Entonces, ¿qué es la atopia? Pues bueno, la atopia como tal es una predisposición de tipo genética que es la predisposición, perdón, genética a producir como tal una alta cantidad de inmunoglobulina E. Esa es la atopia. Predisposición genética a producir altas cantidades de inmunoglobulina E. Ajá. Y podemos llegar a una anafilaxia, que la anafilaxia pues es una respuesta exagerada que te puede llevar a esto. Entonces, esto como tal es la primera parte de lo que sería la hipersensibilidad de tipo uno. Pero bueno, entonces, vamos a ponerlo mejor así. La hipersensibilidad de tipo uno, entonces vamos a tener, como les digo, va a tener cierta predisposición, pues genética más que nada. Ajá. Entonces, la predisposición genética viene directamente desde lo que es el padre y la madre. Vamos a ponerlo muy así, aunque ya no es como tan obvio así, pero pues para que se entienda fácil, ¿no? El padre y la madre. Entonces, como tal, cuando solamente uno de los dos padres, por ejemplo, aquí vamos a poner, cuando solamente uno de ellos es el que tiene la predisposición a lo que es o bueno, que tiene una cierta alergia, vamos a decir que lo que es pues, la predisposición a que lo hagan, a que tengan como tal, el riesgo a padecer o que el hijo padezca es dicha hipersensibilidad, va a ser de un 42% aproximadamente según bibliografías, ¿no? Entonces, solo con uno, pero cuando la mamá no. Pero, por ejemplo, los dos padres expresan esto y generan pues
pues obviamente te heredan esta parte ambos padres, pues va a haber una solamente de lo que sería ay, perdón, aquí lo dije al revés. Aquí es el 42%, obviamente. Y acá, cuando solamente un padre lo hace, o cuando un padre le hereda esto, simplemente solo es del 19%. O sea, entonces aquí es como tal la probabilidad de que el baby, pues, herede una topia. Ajá. Entonces, si solo uno es el 19, si solo dos es el 42%. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener ciertos genes. Genes de lo que sería del MHC, por ejemplo, que se encuentren alterados. Del MHC de tipo 2. Ajá. Entonces, por ejemplo, podemos tener genes que codifiquen para el MHC2, genes alterados que codifiquen para la interleucina 4, así como genes alterados que sean para la interleucina 5 o para la interleucina de tipo 13. ¿Ok? Estos genes tienen que estar alterados. Entonces, como tal, esto es lo que podemos hablar de lo que es la parte genética de lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. O sea, entonces, si un padre tiene, solo es el 19, si los dos padres, solo es el 42%. Nunca va a haber un 100% de que te hereden aunque los dos padres sean alérgicos. Pero pues bueno, eso es como tal también, como les digo, según bibliografías, para que entonces lo puedan checar un poco más. Y de todas maneras, cuando se vea la parte de genética, pues ahí es donde veremos. Entonces, volviendo a lo mismo, un alergeno. ¿Qué es un alergeno? Entonces, otra vez, una sustancia que es inocua para la mayoría de las personas, pero no para todos. Entonces, alergeno. Un alergeno entonces es dicha sustancia que es inocua para muchas personas, pero para alguna que otra nos va a generar una respuesta. Entonces, ¿qué propiedades tiene que tener? Vamos a poner aquí a un alergeno. Les presento al señor alergeno que va a ser aquí en verde con una carita feliz. Entonces, ¿qué propiedades tiene que tener este alergeno como tal para poder generarnos una respuesta? Pues bueno, primero que nada tiene que tener un bajo peso molecular, ¿ok? Entre más bajo el peso molecular como tal, podríamos decir que más genera. También tiene que tener una actividad enzimática, vamos a ponerlo así, actividad enzimática. Esta actividad enzimática, obviamente, para poder generarlo, ¿no? Aparte, tiene que, obviamente, por obvias razones, como ya lo sabemos, tiene que tener unión al MHC. ¿Por qué? Pues obviamente porque tiene que pues generarse la respuesta. Entonces tiene que ser un MHC de tipo 2 para poder activar a lo que sería el linfocito CD4, ¿no? Luego que tenemos como tal alta solubilidad, o sea, tiene que ser muy soluble. Y aparte tiene que tener como tal estabilidad. Y perdón, acá lo dije mal. Tiene que tener baja solubilidad. O sea, ¿por qué? Porque obviamente si es muy soluble, pues fácilmente se va a disolver, se queda ahí, ya no, obviamente ya no pasó nada. Pero ¿qué pasa? Si lo tenemos al contrario, una sustancia que es muy poco soluble y le cuesta, pues obviamente se va a quedar ahí y tarde o temprano se podría generar una respuesta. Ajá. Entonces, pues obviamente esto entonces es la hipersensibilidad de tipo 2. Ajá. Obviamente este es como lo más general. Que entonces vámonos a las características generales de la hipersensibilidad de tipo 1, perdón, 1. Entonces, las características principales de la hipersensibilidad de tipo 1 se van a basar en esto. Entonces, ya les dije que es la alergia. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 1 va a estar caracterizada por una respuesta que va a estar mediada por la inmunoglobulina de tipo E. Voy a ver Como Dora el explorador. ¿Qué tipo? ¿Cómo? Entonces, pues ya está. Inmunoglobulina de tipo E. Esta inmunoglobulina de tipo E, vamos a recordar un poco cómo llega. Pues recordemos que llega gracias al estímulo de la interleucina 4. Ajá, que esta interleucina 4 estimula un cambio de isotipo de nuestro linfocito B a lo que sería cuando ya se convierte en una célula plasmática productora de anticuerpos de vida larga, nos va a generar esta inmunoglobulina E. Ajá, entonces obviamente aquí pues tiene que ver por esta presentación de antígeno que se da entre el T y el D, el T ya activado para activar al B, y que este B se vaya directamente a lo que son los folículos para generar la reacción de centro germinal, que entre ellos es cuando vamos a tener el cambio de isotipo, y pues ya, a esto nos genera la inmunoglobulina E, que es la que más, o la que va a participar como tal. Esta respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 es a la que nosotros le podemos llamar una respuesta inmediata, a la orden.
Ajá, entonces esta como tal es la respuesta inmediata. Bueno, entonces la hipersensibilidad de tipo 1 es una respuesta de tipo inmediata como tal. Entonces esto como tal recordemos que es mediado por la inmunoglobulina E y que obviamente entonces todo esto que les estoy mencionando es una respuesta de tipo, si hablamos o si les llegan a preguntar algún día qué respuesta del linfocito sería, pues sería la TH2, que recuerden, como ya se los mencioné, entre las que secreta la interleucina 4, que es importante para la E. ¿Ok? Entonces, esto es como tal. Obviamente, ¿qué células van a participar? Pues bueno, las células que van a participar son todas las células que tengan gránulos en su interior para poderse desgranular como tal. Podemos hablar de un mastocito, que es de los que más me importan, o los que más me gustan. O también podemos hablar de un eosinófilo. Vamos a quedarnos con esos dos. Eosinófilo. Mastocito y eosinófilo son los que van a participar en esta respuesta de tipo TH1. Digo TH2, que es hipersensibilidad de tipo 1. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que este tipo de células van a tener receptores que les vamos a llamar receptores RS. Perdón, es RF. C, E. RFCE, perdón que esté mal escrito, que es a donde se va a unir lo que sería pues los anticuerpos, ¿no? Entonces ahí se unen como tal los anticuerpos a este tipo de receptor para quedarse pegaditos, ay, perdón, déjenme acomodo el micrófono, para quedarse pegaditos a lo que es esta célula y cuando vuelva a llegar como tal en lo que sería el antígeno, pues obviamente vamos a tener una desgranulación de esta. Entonces, eso es lo importante de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Vamos a hablar de la fisiopatología ahora. La fisiopatología es algo también muy sencillo en esta parte. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que darnos cuenta cómo es que se genera esta parte, esta reacción, que va a constar de dos partes. La primera parte, que va a ser una parte de sensibilización, y la segunda parte, una parte ya como tal, en la cual podemos decir que ya se da como tal esta segunda exposición y ya hay una respuesta mejorada. Entonces, lo podemos ver de esta manera. Entonces lo vemos de esta manera. Aquí está nuestro epitelio. Aquí está nuestro antígeno. Digamos que se comió un rico pescadito. O bueno, no, vamos a hablarlo más. Este es polen. Aquí está el polen. Entonces hay personas que sí se les cierra la garganta, ¿no? Entonces entra el polen y tiene contacto directo como tal con lo que sería ay, perdón, con una célula dendrítica, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiarlo por color. Entonces, la célula dendrítica que digamos es esta, que está toda fea. La célula dendrítica captura a este antígeno. Aquí ya lo capturó. Aquí estaba el antígeno. Lo capturó. ¿Y qué va a pasar? Lo va a presentar pues en un contexto de MHC de tipo 2. Ajá, MHC2. ¿Para qué? Para que corra al ganglio y aquí está el linfocito T presente. El linfocito T entonces, ¿qué va a pasar? Por su TCR y obviamente todo esto se genera una sinapsis inmunológica, ¿no? Entonces ya recordemos que influye toda esta parte de coestimuladores y todo. Entonces, esta respuesta nos genera una activación del linfocito T. ¿Para qué? Para que este linfocito T como tal nos produzca un cooperador, ¿no? Un cooperador. Digamos que aquí tenemos un TH de tipo 0. TH0, aquí se ve. Entonces, esta respuesta obviamente no solamente es esto, sino que ya hay, como ya les digo, hay producción de la misma interleucina 4, que esta interleucina 4 va a favorecer una respuesta de tipo TH2, para que la TH2 nos genere más interleucina 4 y esta interleucina 4, ¿qué hace? Esta interleucina 4 va a tener una actividad muy importante como tal, ¿para qué? Para, como les digo, producir, vamos a ponerle otro color. Se me fue. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Este linfocito T activado pasa a una respuesta TH. Bueno, no, vamos a repasarlo de nuevo para que no se pierda. Entonces vamos a decir que el antígeno entra al cuerpo. Entonces, voy a hacer un poquito más feito. No sé si el otro me había quedado bien o mal. Entra al cuerpo. Entonces,
La célula dendrítica lo va a capturar. Ajá. La célula dendrítica captura a este antígeno, lo procesa y lo presenta en un contexto de MHC de tipo 2. ¿Para qué? Para que llegue nuestro linfocito y por una sinapsis bonita inmunológica se genere pues esta activación del linfocito T para generarnos una respuesta de tipo TH2 a grandes rasgos, ¿no? Como ya lo mencioné, obviamente por acción de la interleucina 4 y por todo esto. Esta respuesta TH2, ¿qué hace? Bueno, pues ya tenemos a nuestro linfocito TH2 aquí, es este. Entonces este linfocito TH2 va a ir directamente a lo que es un folículo linfoide. ¿Para qué? Para interactuar con un linfocito B. Entonces aquí tenemos al B y aquí tenemos al T. Entonces estos dos interactúan y ¿qué pasa? Al momento de interactuar van a generar una célula plasmática productora de anticuerpos, o sea, a grandes rasgos. Recordemos que si volvemos a ver el tema de activación de lo que serían los linfocitos B, recordemos que obviamente tras esta estimulación completa que se da por la presentación propiamente dicha de antígeno, coestimuladores como CD40 y aparte la misma acción de la interleucina 4 producida por los linfocitos T de tipo TH2, esta interleucina 4 estimula todos estos efectos de de activación del linfocito B, entre ellos el cambio de isotipo para que en vez de que esté inmunoglobulina G o M, se produzca la famosa interleucina de tipo 4, ¿ok? Entonces, esto como tal es lo que nosotros le llamamos una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Esta primera parte, que es la fase 1, la fase de sensibilización. Vamos a ponerlo fase S, por así decirlo, para que no se nos vaya a hacer como mucho bolas. Entonces, por ahí, por una parte del cuerpo, está una célula plasmática. ¿Qué la vamos a poner aquí? Digo, perdón, no una célula plasmática, un mastocito. Entonces, aquí está. Ay, ¿dónde borré? Entonces vamos a tener aquí un mastocito. Este mastocito está bien feliz ahí, tranquilito, sin nada, sin deberla ni temerla. Pero ¿qué creen? La interleucina 4 entonces hizo que la célula plasmática produjera, por cambio de isotipo, la inmunoglobulina de tipo E. Aquí era lo que iba a poner. Entonces no se confundan. Si ya se perdieron, lo repito rápido. Se captura, se presenta, se genera un perfil TH2. Es el chiste. El perfil TH2 estimula la producción de interleucina 4 para que durante esta activación del B, la célula plasmática ya diferenciada se estimule inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E, que la podemos ver así, en pequeñas Y, va a ir directamente a la célula plasmática. Y entonces sus regiones FC se van a empezar a unir a lo que es esta célula plasmática. Déjenme ver mi dibujito. Entonces, como tal, se van a empezar a unir las regiones. Así, véanlo. Se unen y no se dejan de unir. Entonces, una vez que se unen como tal, vamos a decir que es cuando ya se encuentra sensibilizado y es aquí donde ya podemos decir que tenemos la primera fase completada. Ya está completada entonces lo que sería la fase de la sensibilización. Ajá. Entonces es aquí donde podemos ver. Permítame tantito. Bueno, y entonces como tal, una vez que se unen todos estos anticuerpos directamente a lo que sería el mastocito, entonces, ¿qué va a pasar? Pues es aquí cuando vamos a decir que ya se encuentra toda esta parte sensibilizada para una siguiente exposición, que es aquí donde nos vamos a lo que sería la parte número 2. La parte número 2, que es una fase como tal, ya en la cual hay como el reconocimiento como tal. Esta segunda exposición, ¿qué va a pasar aquí? Vuelve a entrar como tal el mismo antígeno, entra, y aquí va, y vuelve a entrar, y aquí se queda el antígeno. Entonces, ¿este antígeno qué hace? Este antígeno, una vez que se une a lo que serían las partes FAB de lo que es nuestro anticuerpo, manda este tipo de señales adentro del mastocito. ¿Para qué? Para generar una desgranulación. Ajá, entonces ya se generó la desgranulación y esta desgranulación va a generar una respuesta, pues pues ya aquí la respuesta propiamente dicha de hipersensibilidad como tal. Ajá, entonces esto como tal es el proceso de lo que sería la hipersensibilidad 1, en la cual nos genera una desgranulación del mastocito. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a decir que vamos a encontrar de dos. Vamos a tener de dos etapas como tal de una alergia. La primera etapa como tal va a ser cuando se secreten como tal ciertas moléculas como la que más conocemos que es la histamina.
Ajá, la histamina que es esta. Aparte de la histamina como tal, vamos a tener lo que sería las proteasas, la heparina, la serotonina, ¿ok? Proteasas, permítame tantito. Bueno, entonces como tal es lo que sería la histamina, que es la molécula que conocemos por excelencia de lo que serían las reacciones de hipersensibilidad, así como también muchas otras como las proteasas, la heparina o la serotonina. Mientras que en la reacción de tipo, bueno, no como tal de tipo, sino en la parte 2 de la reacción o en la segunda etapa, vamos a tener ya aquí como tal lo que serían las prostaglandinas, que son una de las que más van a predominar en esta respuesta, así como también citocinas inflamatorias como la citocina de tipo 1, la citocina de tipo 8 que atrae neutrófilos, el TNF, etcétera, ¿ok? Entonces, todo esto como tal es la reacción. Bueno, entonces como tal, esto ya es lo que es esta parte es la fisiopatología de lo que serían las reacciones de hipersensibilidad. Ajá. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que sería la histamina. Bueno, la histamina como tal, entonces es la que nos interesa ahorita hablar. Esta histamina, aquí está, la histamina como tal va a ser un potente vasodilatador. Esta como tal va a ser una molécula que tiene una gran, pues ¿cómo lo vemos? Permítame tantito. Entonces, como tal, va a ser un potente vasodilatador. Ajá, entonces aumenta lo que sería la vasodilatación. Vamos a ponerlo así. Entonces, obviamente, esto pues nos puede generar un poco de problemas. Así como también da un aumento de lo que sería la permeabilidad vascular y vamos a tener un aumento de la broncoconstricción. Entonces, ¿qué pasa si hay broncoconstricción? Pues podemos tener ciertas respuestas como lo es la respuesta anafiláctica, ¿no? Anafilaxia. Entonces, esto es uno, la anafilaxia. Como tal, entonces este tipo de respuestas, ¿qué pasa? Este tipo de respuestas, cuando hay un aumento de la histamina, es la que nos genera casi el cuadro clínico que nosotros conocemos típicamente. Por ejemplo, también podemos tener aquí una enfermedad muy común, que es el asma. El asma es una de esas enfermedades. Entonces, también tenemos como tal, espérame un tantito. Entonces, como tal, esto es lo que nos genera la histamina a grandes rasgos. Obviamente también vamos a tener, como es esto, como ya les dije, contracción de músculo liso, que es toda esta parte, por ejemplo, de la broncoconstricción, ¿no? Entonces, hay contracción de lo que es el músculo liso, así como también puede llegar a haber un aumento de lo que es la motilidad y aparte un aumento de lo que son las secreciones gástricas. Ajá. Entonces, como tal, estos son todos los efectos que podemos llegar a tener en lo que es para la histamina. Recordemos que podemos contar con por más o menos 4 receptores importantes que destacan en la histamina o los que se les puede unir la histamina. Los H1, los H2, los H3 y los H4, que como tal pues tienen efectos como tal, pues similares casi casi, ¿no? Van a tener similares efectos en el sistema nervioso central, lo que sería el aparato digestivo, entre otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, podremos hablar que, los que más participan aquí van a ser los receptores H2, que tenemos a lo que son las células gástricas, podemos tener a lo que sería el músculo liso, entre otros. Entonces, esto como tal es la importancia que tiene la histamina y hay que darnos cuenta cómo es que tiene esta importancia y cómo es que es la primera en secretarse únicamente después de que comienza todo este proceso pues de la segunda exposición al antígeno. Ajá, entonces aquí es donde importa, donde radica la importancia de la histamina. Ya después, obviamente, otras manifestaciones importantes, pues es la gran respuesta inflamatoria que se puede generar. Como tal, también se puede generar un poco de lo que sería aumento de prostaglandinas, que ya son todas estas fases un poco más tardías. Pero esta es la respuesta de tipo inmediato, o sea, se responde luego, luego. Ajá. Entonces, ya hablamos de lo que es la histamina. ¿Qué enfermedades podemos encontrar aquí? Pues entonces está fácil. Simplemente todo lo que sea casi casi respiratorio, por así decirlo, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, asma, podemos tener algún tipo de dermatitis atópica. Espérame. Es muy diferente a la por contacto. La por contacto es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces está la dermatitis atópica. Ajá, aparte podemos tener, por ejemplo, la fiebre del heno. Fiebre del heno. La fiebre del heno también. Así como también podemos llegar a tener ciertas diarreas. Entonces, todo esto como tal son manifestaciones clásicas. Lo que es el asma y la dermatitis atópica son las que les pueden llegar a preguntar como tal. Ajá. El tratamiento como tal, pues vamos a tener que, pues primero que nada, es calmar lo que serían la sintomatología. O sea, aplicar ciertos
broncodilatadores y todo para poder eliminar lo que sería el ataque de anafilaxia. Pero aparte podemos tener otro segundo tratamiento que es una fase de desensibilización. Ajá. Ay. Una fase de desensibilización. Esta fase de desensibilización, ¿qué hace? Esta fase como tal, o esta parte, es en cuando a una personita, a esta por ejemplo, a esta personita, ¿qué haces? A esta personita tú le agregas un alergeno, pero se lo vas a agregar en pequeñas cantidades de alergeno. Y conforme pasa el tiempo le vas a ir aumentando, y conforme pasa le vas aumentando más y le vas aumentando más hasta que el cuerpo como tal ya pueda reaccionar correctamente a este y pues se podría decir que ya no eres alérgico. Solamente que estos tipos de tratamientos son más caros porque son más complicados de hacer. Pero pues obviamente más que nada este tipo de terapias se basan en hacer un cambio de inmunoglobulina E que activa mastocitos a una inmunoglobulina G que podríamos decir que es un poquito más tranquilita en este sentido. Y que haya un predominio de la respuesta TH1 y no de la 2, para evitar más que nada todo este rollo de las alergias. Entonces, esto es como tal en lo que se basa. Y es así como hemos visto lo que sería la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Muy bien, ahora hablemos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 son un poco más sencillas que las hipersensibilidades de tipo 1. Ajá. Como tal, ya la hipersensibilidad de tipo 2, pues simplemente vamos a decir a grandes rasgos que va a ser un daño. Ajá. Este daño que se da a ciertas células de nuestro cuerpo, inducido por lo que sería citotoxicidad. Ajá. Daño inducido por citotoxicidad. Es un daño, como lo dice, anatómico. Son anticuerpos contra antígenos, o sea, van a ser ciertos anticuerpos que van a estar pues atacando a antígenos que se encuentren localizados en ciertas células o en ciertos órganos. O sea, por ejemplo, una célula del páncreas, una célula de qué más podría ser, de un folículo tiroideo, por ejemplo. Entonces, a estos los ven como los desconocen, por así decirlo, y entonces ya es como empiezan a atacar. Entonces, esto es como tal lo importante. Aquí es donde tenemos como tal un autoantígeno, por así decirlo, que esto también es típico de lo que serían las reacciones de autoinmunidad, que entonces es como lo podemos clasificar. De hecho, las reacciones de autoinmunidad o las enfermedades se clasifican por el tipo de hipersensibilidad que es, porque bien o mal ya estás atacando algo que no se debe de atacar, algo que es tuyo. Ajá. Entonces es el punto en el cual ya podemos decir que este tipo de reacciones son malas. Bueno, entonces, esto como tal se da por ciertos mecanismos de citotoxicidad. ¿Qué puede pasar? Puede llegar a haber una activación de lo que sería el complemento. Ajá. Aparte podremos tener lo que sería la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Vamos a ponerlo así. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos y aparte podríamos tener lo que sería la fagocitosis. Ajá. Entonces, como tal, esos son nuestros tres mecanismos por los cuales se induce este tipo de daño a las células. Ajá. Entonces, pues esto es como lo más importante, lo que se debe de saber de lo que es la hipersensibilidad de tipo 2. O sea, ¿qué más podemos hablar de la hipersensibilidad de tipo 2? Bueno, pues la hipersensibilidad de tipo 2 vamos a tener ciertas enfermedades como cuáles. Vamos a mencionar algunas que de todas maneras las voy a mencionar más en lo que sería la parte de autoinmunidad, en el video de autoinmunidad. Entonces, pues aquí, por ejemplo, recordemos que predominan dos inmunoglobulinas clásicas, muy importantes. Predomina la inmunoglobulina G y predomina la inmunoglobulina M. Estas dos inmunoglobulinas pueden llegar a perder como tal, pues perder el control y empezar a atacar células de diferentes lados. Ya lo veremos un poco más a fondo en el tema de autoinmunidad, cómo es que se pierden estas propiedades. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a decir que este es un folículo tiroideo. Ajá, entonces, este folículo tiroideo está aquí. Entonces, este folículo tiroideo, ¿qué hace? Entonces, está tranquilamente. Entonces, estos se pueden unir directamente a ciertas partes de lo que es el folículo. Se pueden unir a un receptor que se encuentra aquí, que este receptor es el receptor de la TSH. Ajá. Receptor de TSH. Entonces, este receptor de TSH, ¿qué hace? Pues este receptor de TSH como tal, vamos a decir que es el que pues obviamente recibe para poder generar para poder generar pues hormona tiroidea, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas, ¿qué hacen? Empiezan a invadir toda esta parte. Ajá, entonces empiezan a invadir todo y empiezan a bloquear los receptores. Se unen a dichos receptores.
Por lo tanto, nos podría generar un hipertiroidismo. Entonces, este hipertiroidismo pues es muy importante. Entonces, esta enfermedad, pues como sabemos, entonces es el hipertiroidismo, que es la enfermedad que nosotros conocemos como la enfermedad de Graves. Pero aparte tenemos otra que también ataca aquí, que es una tiroiditis de Hashimoto, que es a la que le conocemos como la de Hashimoto. Esta como tal, vamos a ponerle hash, así hash. Esta como tal va a ser obviamente un hipotiroidismo, pero esto porque dichos anticuerpos ahora en este caso se van a unir a moléculas como la tiroglobulina, que son importantes para la síntesis de lo que serían las hormonas tiroideas. Por lo tanto, si un anticuerpo se une a la tiroglobulina y genera este mecanismo de inflamación, este mecanismo de eliminación por parte del complemento, por parte de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, pues obviamente no va a haber hormona tiroidea y por lo tanto nos predomina una disminución de lo que es esto. Por lo tanto, el metabolismo va a estar más bajo, ¿no? Ajá, bajo metabolismo. A diferencia de acá, que vamos a tener un metabolismo más alto de lo normal en la enfermedad de Graves. Y un dato interesante o que se tiene que aprender es que esta tiroiditis de Hashimoto se va a caracterizar por la presencia de un bocio, que es como tal el aumento de, pues en el cuello de la persona se le aumenta aquí como, pues hay un aumento del volumen en el cuello, que ese es el bocio, ¿ok? Entonces, pues esto como tal es la parte de hipersensibilidad de tipo 2. Ya las enfermedades entonces las vamos a ver en la parte de autoinmunidad, no hay problema en eso. Ahora, la hipersensibilidad de tipo 3. Vamos a hablar de ella un poco rápido. La hipersensibilidad de tipo 3. Esta hipersensibilidad de tipo 3, pues simplemente hay que recalcar que va a ser una enfermedad que se va a dar o se van a dar estas enfermedades por complejos inmunes. Entonces, un complejo inmune, volvemos a recapitular, es el antígeno unido al anticuerpo. Esto lo hace un complejo inmune. Dichos complejos inmunes tendrían que ir a lo que sería órganos como el vaso y por fagocitosis ser eliminados, y aquí serían como tal ya eliminados, pero no. En este caso, este tipo de complejos no se van a eliminar, se van a empezar a acumular y se van a guardar en diferentes partes. Ajá. Se van a eliminar y se van a guardar en lo que sería, por ejemplo, lo que son los vasos sanguíneos pequeñitos, como podrían ser, perdón, capilares. Entonces se van a guardar a los capilares. Entonces una vez que se guardan en los capilares, aquí digamos que son estos puntitos negros, empiezan a generar respuesta inmune, empiezan a generar una respuesta inflamatoria excesiva. Entonces la respuesta inflamatoria excesiva empieza a dañar a lo que serían pues nuestros vasos sanguíneos y nos generan el primer síntoma, que es lo que podemos llamar como una vasculitis. Entonces aquí el hecho radica en que cuando donde se meten los complejos inmunes, el sistema inmune va a quererlos eliminar generando respuestas inmunes innecesarias que provocan la enfermedad. Entonces aquí es donde el mismo sistema inmune nos genera la enfermedad. Entonces, aquí tenemos la vasculitis. Luego nos vamos al riñón. En el riñón también se pueden guardar, ajá, en lo que sería esta parte, en los glomérulos y todo esto. Entonces, estos se pueden generar en los glomérulos, igual generando una respuesta inmune, se guardan ahí, entonces nos generan lo que es el siguiente síntoma, que es la nefritis. Ajá. Y por último, se pueden guardar también en lo que sería, como ya lo mencioné, nuestras articulaciones. Entonces se guardan en las articulaciones. ¿Y qué pasa? Una vez que se guardan aquí, nos pueden generar una artritis. Entonces, obviamente, por el mismo motivo, empiezan a generar respuesta inmune que ataca y empieza a degradar la membrana, lo que es toda esta parte de la parte de la sinovia y todo esto, entonces lo empieza a eliminar y es así como se genera esta enfermedad, ¿ok? Entonces, pues ya, es como lo importante. Pero bueno, entonces ahora hablando un poco más de esto, podemos decir que estos son los tres síntomas característicos de lo que sería una hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, ¿qué tenemos, qué características tiene que tener como tal este antígeno, este capilar como tal para poder decir que se pueda guardar en un lugar? Pues más que nada, vamos a ponerlo aquí. Este complejo inmune tiene que tener ciertas características. O sea, el complejo inmune como tal tiene que tener características las siguientes. Vamos a decir que el tamaño tiene que ser más pequeño. O sea, a menor tamaño, más se depositan.
La carga como tal tiene que ser positiva. La carga de nuestros complejos tiene que ser positiva para que se pueda meter con mayor facilidad a los lugares. Así como también tiene que tener como tal una liposolubilidad, pues para que no se vayan a ir tan fácil, ¿no? Entonces, esto es lo importante de nuestro complejo inmune. Pero luego, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, ¿qué propiedades tiene que tener este vaso sanguíneo para que puedan entrar ahí? Pues tienen que ser, entre más pequeño el calibre, más se meten ahí, donde haya un flujo de tipo turbulento y donde la permeabilidad se encuentre aumentada. Entonces, esos son los factores de un vaso sanguíneo para que se deposite ahí, y este es como tal, pues nuestro complejo y sus propiedades para que se puedan depositar ahí. Entonces, pues eso es lo importante ahorita en este sentido. Pero bueno, entonces aquí, hablando yo un poco más sobre lo que sería otro tipo de enfermedades, por ejemplo, vamos a tener aquí a lo que sería la reacción de Artus. Ajá. La reacción de Artus como tal es una manifestación que se hace local en el sitio donde se ponen como tal los complejos antígeno-anticuerpo. Simplemente se deposita, por ejemplo, en la mano, se deposita el complejo antígeno-anticuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo inyectan aquí el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y qué va a pasar? Tiempo después, una vez que se empieza a generar esta respuesta de vasculitis, se empieza a poner roja la parte donde se inyectó. Entonces, esta como tal es la reacción de Artus, simplemente. Es como el enrojecimiento que se hace en esa parte aproximadamente unas 6 a 24 horas después. O sea, más o menos en un día se tiene que generar esta respuesta cuando se le depositan estos complejos inmunes, porque el sistema inmune trata de eliminarlos, pero estos ya están depositados ahí. Luego tenemos como tal lo que sería la enfermedad del suero. La enfermedad del suero como tal es dicha enfermedad en la cual es una manifestación ya de tipo sistémica. Esta reacción de Artus es local, mientras que la enfermedad del suero es una reacción sistémica. La reacción sistémica como tal es cuando hay un depósito de complejos inmunes. Es la reacción que se hace a las proteínas circulantes del suero. Ajá. En este caso, pues se inyecta, por ejemplo, la toxina diftérica o la toxina del tétanos. Entonces se inyectan estas como tal y pues ya empiezan a haber manifestaciones clínicas como lo que es la fiebre, como lo es la dermatitis, y los tres típicos que es la artritis, la nefritis y la vasculitis. Entonces, esto como tal es lo importante de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Ahora nada más vamos a hablar para finalizar de lo que son las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, así a grandes rasgos vamos a decir que es una enfermedad de tipo tardía. Ajá. Entonces, hipersensibilidad de tipo 4 va a ser una reacción tardía. La reacción tardía, ¿qué hace? La reacción tardía como tal, entonces, es pues obviamente por su nombre lo indica. Necesita igual dos fases. Necesita una fase de sensibilización y aparte necesita una fase como tal de lo que sería ya la segunda exposición, por así decirlo. Aquí van a participar los linfocitos cooperadores, van a participar los macrófagos ya activados. Y también podemos llegar a tener ciertas respuestas de citotoxicidad, o sea, por CD8. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues misma situación. Vamos a tener nuestro sistema aquí, nuestro, no sé, un antígeno que entra por este epitelio y una vez que entra va a ser capturado, va a ser fagocitado por un macrófago. Entonces el macrófago lo fagocita y una vez que lo fagocita el macrófago se lo va a presentar a un linfocito T. Y este linfocito T como tal se va a activar y va a generar como tal una respuesta. Va a depender, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser TH1, TH2, TH17. Pero más que nada podemos hablar de una respuesta de tipo TH1 y una respuesta de tipo TH17. La 2 casi no, porque ya sabemos en dónde participa la respuesta TH17. Entonces, pues esta es la primera fase. Una vez que tenemos una segunda respuesta, una segunda exposición a dicho antígeno, en la segunda exposición como tal va a ser una reacción muchísimo más potente. Ajá. Entonces ya van a haber obviamente células de memoria que van a generarte un ataque completamente a lo que es este antígeno, a dicho antígeno. Entonces, por eso que se dice que esta reacción tiene que ser una reacción más larga, una reacción de tipo tardía, porque se necesita como tal generar un poco más de células. Entonces, aquí, ¿qué va a destacar? Aquí vamos a destacar cierta
cierta reacción, como por ejemplo la creación de un granuloma en la tuberculosis. Este granuloma va a estar compuesto más que nada, por ejemplo, por lo que sería un macrófago que fagocitó a un antígeno y se empieza a hacer célula grande multinucleada. Luego vamos a empezar que van a empezar a unírsele a este tipo de granuloma, se le van a unir lo que son linfocitos T, digamos que son estos, y aparte se le van a generar como tal lo que serían pues muchas células como muchos TNFs, que el TNF es el que estimula la producción del granuloma, ¿ok? Entonces, en este caso como tal, vamos a decir que se le van a acumular, aparte de eso que se le va a acumular, vamos a tener células gigantes, macrófagos, y aparte al final tendríamos los fibroblastos, que son estos. Ajá. Entonces, todo esto se compone y hace a un granuloma, que como tal, pues sabemos que, por ejemplo, es característico de una respuesta inmune propia de la tuberculosis. Entonces, el granuloma es gracias a una citosina que se llama TNF, acuérdense. Entonces, pues esto como tal es la reacción de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Por qué es tardía? Un ejemplo que podemos poner es la reacción de la tuberculina. Cuando tú ya tuviste a una exposición primera a un antígeno de tuberculosis, se generó todo este granuloma y todo, pero salió bien, pues ya obviamente tiene células de memoria. Entonces, la prueba de la tuberculina es cuando tú inyectas por vía intradérmica o subcutánea, perdón, aquí antígenos de tuberculosis y unos días después como tal tiene que haber una respuesta TH1 que te genere como tal una inflamación en el lugar. Entonces, esto como tal indica que tú ya estuviste expuesto a lo que es la tuberculosis. Entonces, pues eso es lo más importante de lo que sería la reacción de hipersensibilidad de tipo 4 y es lo más importante de las reacciones de hipersensibilidad. Ya hemos llegado al final del video. Espero que te haya interesado. Una disculpa por las trabas que tuve, pero creo que me cuesta un poco más darle a pizarrón, pero pues tenía que hacer mínimo un video con pizarrón. Entonces, pues espero que te haya gustado el video y pues ya sabes que si te gustó, suscríbete, dale like y pues nos vemos en el siguiente video que va a ser autoinmunidad o respuesta inmune a microorganismos. Ya veremos cuál se hace después. Muchas gracias.